Así que en el primer estudio que hicimos, reclutamos a un montón de gente de Boston, que no eran ni monjes ni maestros de meditación, sino que simples personas que practicaban unos 30 o 40 minutos al día, y los pusimos en un escáner, y los comparamos con un grupo de gente que no meditaba. Y esto es lo que descubrimos. En efecto, hay algunas regiones del cerebro con más materia gris en el caso de los meditadores comparados con el otro grupo. Una de las regiones que voy a resaltar está aquí en la parte frontal del cerebro, que es la parte donde se toman las decisiones y está la memoria. Lo más interesante fue que cuando graficamos los datos en función de las edades, aquí está el cuadro rojo, el grupo de control. Y esto es algo que pueden ver en efecto, está bien documentado que conforme envejecemos, no solo aquí, sino en gran parte de la corteza, en realidad se reduce. Y esta es la razón por la que envejecemos, es más difícil de averiguar las cosas y recordarlas. Y lo más interesante fue que en esta región en particular, los meditadores de 50 años tenían la misma cantidad de corteza que los de 25, lo que sugiere que la práctica de la meditación puede en verdad atrasar el deterioro natural asociado con la edad en la estructura cortical. Bueno, ahora muchos críticos dijeron los meditadores pueden ser raros, quizás ya estaban así antes de empezar, ¿no? Muchos de ellos eran vegetarianos, entonces quizás tiene que ver con su dieta o algo con su estilo de vida. Puede que no sea la meditación sino algo más, ¿cierto? Y para ser justos, sí podía ser cierto. Así que hicimos otro estudio. En ese estudio lo que hicimos fue tomar gente que nunca antes hubiera meditado y lo pusimos en el escáner. Y luego los pusimos en un programa de 8 semanas de reducción de estrés basado en 30 a 40 minutos diarios de meditación. Al final de las 8 semanas los volvimos a escanear y esto fue lo que encontramos. Lo que ven es que en varias áreas se hicieron más grandes. En esta diapositiva podemos ver el hipocampo y en la gráfica el grupo de control está en azul y los meditadores en rojo. Y lo que ven es que el hipocampo, que el área más importante para el aprendizaje, es interesante ver cómo ha crecido. Gente con depresión y trastorno de estrés tenían menos materia gris en esta parte. Otra región que identificamos fue la unión tempoparietal, que está aquí arriba de la oreja, importante para la perspectiva, la empatía y la compasión. Y otra vez, la gente reporta cambios en ambas funciones al empezar a practicar meditación y yoga. Otra región que identificamos fue la amígdala. Y la amígdala es la parte emocional del cerebro. Aquí encontramos una disminución de materia gris. Y lo interesante fue que el cambio en materia gris estaba relacionado con el cambio en el estrés. Entre más se reducía el estrés, menor se hacía su amígdala. Y es verdad es interesante porque esto es lo opuesto a lo que sucede con otras partes del cerebro. Incluso, experimentos en los roedores. Tomaron roedores felices, normales, los tenían en sus jaulas y midieron su amígdala. Y luego los pusieron en un régimen de estrés de 10 días. Tras los 10 días les midieron sus amígdalas y esta misma parte análoga del cerebro de la rata creció. Nosotros encontramos una disminución del estrés, ellos un incremento del estrés. Lo interesante fue que luego dejaron a los animales solos. 3 semanas después regresaron y les hicieron pruebas otra vez. Entonces la misma parte de la amígdala seguía más grande y los animales, aun cuando estaban en sus jaulas originales donde eran felices, actuaban todavía con estrés. Estaban arrinconados en la esquina y no exploraban el lugar como lo hacían antes. Y eso es el exacto opuesto de lo observado en los humanos. Porque en humanos nada había cambiado en su ambiente. Seguían con sus trabajos estresantes, todos los problemas difíciles seguían siendo difíciles y la economía seguía apestando. Pero bueno, su amígdala se encogía y reportaba menos estrés. Todo esto muestra que el cambio en la amígdala no responde al cambio en el ambiente, sino más bien representa el cambio de la reacción en la mente o la relación con el ambiente. Otra cosa que muestra el estudio no era el hecho de que la gente solo se sentía mejor, o una respuesta placebo que intentaba complacer, sino que en realidad había una razón neurobiológica del por qué decían sentirse menos estresados. Entonces la idea que quisiera compartir con ustedes es que la meditación puede cambiar su cerebro. Bueno, vamos a aclarar un poco este estudio, y vamos a hablar de dónde viene, quién lo hizo, cuándo se hizo. El 26 de mayo del 2015, el Washington Post publicó un artículo por el cual se dio a conocer este estudio hecho por la Universidad de Harvard,
en relación con los efectos de la meditación. Dicho estudio, como decía Sarah Lazar, confirma que meditar no solo disminuye el estrés, sino que la meditación constante transforma la fisiología de tu cerebro. La investigación fue encabezada por la doctora Sarah Lazar, quien labora en el Hospital General de Massachusetts y la Universidad de Harvard, utilizando tecnología de punta que permite leer la actividad cerebral. El estudio indica, por ejemplo, que las personas que llevan años meditando tienen una mayor cantidad de materia gris en su cerebro que aquellas que no meditan. En promedio, en meditar 10 minutos al día ya te permite experimentar beneficios importantes como la reducción de estrés y ansiedad. Sin embargo, el meditar en promedio 27 minutos al día permite al cerebro empezar a experimentar cambios físicos importantes en un periodo de tan solo 8 semanas. De acuerdo a los hallazgos de los investigadores de Harvard, hubo un aumento de volumen fisiológico en 4 regiones distintas del cerebro. Otro de los hallazgos que explicaba Sarah Lazar era la disminución de la amígdala, que es la parte del cerebro que se relaciona con la ansiedad, el miedo y el estrés en general, porque es aquí donde lanzamos nuestras respuestas emocionales. En otras palabras, meditar en promedio 27 minutos al día durante 8 semanas permitió que las partes del cerebro que se relacionan con la inteligencia, la memoria, la paz, la felicidad aumentaran en su volumen físico, mientras que las partes del cerebro que se relacionan con el estrés, el miedo, la ansiedad y la violencia disminuyó su volumen físico.